Lo que les voy a exponer hoy es algo que me gusta mucho, que son las esferas exóticas, que esto surgió del semestre que estuvimos Mauricio y yo en Morelia, en el curso de Nueve Bárcenas me puso a exponer sobre esto, porque aparte él conoce como mi interés genérico sobre las esferas. Entonces, pues ahí aprendí un poquito sobre las esferas exóticas y sobre cómo Milnor, como dice aquí en lo que les estoy mostrando, eh, mostró que había más de una estructura diferenciable para la esfera. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos darle a la esfera topológica, por así decirlo, es decir, una esfera, o sea, algo homeomorfo a Sn, lo que conocemos como Sn o S7 en este caso, normal, o sea, los puntos de norma uno, pero que esas dos estructuras no sean, no sean compatibles, no sean atlas, no estén en la misma estructura diferenciable. Entonces, en 1956, John Milnor pues mostró que sí habían distintas estructuras diferenciables para la siete esfera. Entonces, luego voy a hablar un poquito sobre por qué, aparte de que sur- aparte de por qué me gustaron por el curso de Noé, estas esferas pues me llaman la atención. Tienen un extra que me gustaría estudiar algún día. Pues bueno, la cosa es que eh, Milnor lo que hizo fue construir, primero darse cuenta cómo está, pues, cómo se puede considerar a la esfera de dimensión 7, la usual, como haz fibrado, ¿no? Y antes o sea, como el espacio total de un haz fibrado. Y antes de eso, pues aquí les muestro pues, la definición básica de qué es un haz fibrado, que es una cuaterna donde tenemos tres espacios topológicos, una aplicación de E en B, donde E le vamos a llamar espacio total y B el espacio base. Esta aplicación debe ser continua y subproyectiva. Y para cada punto de la base existe una vecindad en la base y un homomorfismo tal que la imagen inversa de la aplicación, de la primera aplicación, de la proyección, por así decirlo, de ese abierto en U, es homomorfa a ese mismo abierto cruz el espacio F al que le llamamos fibra, ¿no? Y aparte se satisface esa condición de pi es igual a pi 1 seguida de phi, que quiere decir que este diagrama conmuta, ¿no? Donde pi 1 es la proyección sobre la primera componente. Y normalmente, pues, lo escribimos así. Entonces tenemos tres espacios topológicos, ¿sí? Este es el espacio total, F, que es la fibra, lo estamos incluyendo en E, y esta es la proyección en el espacio base, que es continua y subproyecta, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros estamos hablando, antes les hablaba de estructuras diferenciables, entonces, pues todo esto lo puedes cambiar porque tengas la estructura diferenciable, es decir, pues ahora no solo consideras que sean espacios topológicos, sino que sean variedades suaves. Esta aplicación, aparte de ser supradictiva, pues es diferenciable y en lugar de ser homeomorfismo, es difeomorfismo, ¿no? Entonces, hay una forma particular de construir haces fibrados, que es a partir de las cartas o de las trivializaciones. ¿Qué es a lo que me refiero? Que tú, nosotros podemos construir haces fibrados a partir de como pegar estos productos, chiquitos con estas cosas, esta phi se le llama trivialización local o carta del as y nosotros podemos construir el as completo pegando estos productos de una manera adecuada, ¿no? Entonces,
primero, antes de ver cómo construimos ese haz, en el caso particular de la esfera usual de S7 con la estructura diferencial usual, vamos a ver dos casos de haces fibrados, ¿no? Que son el haz fibrado complejo, el haz de Hopf complejo y el haz cuaterniónico, ¿no? Entonces, el haz fibrado complejo de Hopf es cuando nosotros consideramos a S1 metida en S3 y la proyección y S3 lo consideramos metido en C2. Vale. Entonces tenemos el haz complejo de Hopf, que es considerar estamos proyectando S3 sobre S2, considerando a S3 como los unitarios de S2, a S2 como la línea proyectiva compleja, y a S1 lo estamos proyectando, o sea, con esta fibración lo estamos metiendo en S3, ¿no? La proyección está dada pues es trivialmente, pues a cada punto de S3 lo mandas sobre su elemento en la línea proyectiva. Y aquí está la relación de equivalencia. Y esto, aparte de que esto es un haz fibrado sobre la esfera, lo que podríamos considerar en lugar de considerar o sea, esto lo podemos considerar como haz vectorial complejo. De manera que cada espacio vectorial sobre cada punto de aquí, pues consideramos la línea o el espacio de todos los puntos que contienen a este elemento que tomaste aquí, ¿no? Y los cambios de coordenadas pues van a ser aquellos en los que la esfera se va a conservar, ¿no? Luego voy a volver un poquito más a esa idea, porque es justo cómo se construyen las otras estructuras diferenciables. Pero antes de eso, pues rápido hablo sobre un poquito sobre el haz de Hopf cuaterniónico, que de lo que nos acordemos de álgebra, pues los cuaterniones están dados por este conjunto donde tenemos estas relaciones, y entonces el haz de Hopf cuaterniónico pues es considerar a S7 metida en H2, A4 lo vemos como la línea cuaterniónica, y a S3 metido en los cuaterniones lo metemos en H2 o en S7, ¿no? Y es la misma proyección, nada más que en H2, ¿no? Es la misma idea, esto también lo podemos considerar como un haz vectorial, y este haz particular fibrado, pues como el haz de vectores unitarios en ese haz vectorial. Pues bueno, entonces, esto es cómo construir, o sea, estos son dos haces particulares, en particular, haces fibrados, en particular me voy a concentrar como en el cuaternónico, porque es justo el que tiene a S7 como espacio total. Lo que vamos a hacer, y lo que hizo Milnor, es que consideró haces fibrados sobre S4 con fibra S3 y vio qué onda con esos haces, ¿no? En particular, pues está pero vio qué otros haces hay qué otras clases de isomorfismo hay en esos haces vectoriales o haces fibrados, ¿no? Y para eso, pues voy a ver otra forma de ver a este haz cuaternónico de Hopf. ¿Sí? Entonces, así como rapidito, pues es esto lo que les estaba hablando, pues voy a considerar haces sobre S4 con fibra S3 y voy a ver quiénes son estos M's, ¿no? Espacios totales. Para eso, pues considero un atlas de S4, que lo voy a considerar así. O sea, estos son las dos cartas que voy a tener. Y están dadas por estas funciones. Este es el mapeo de transición. Y pues es simple, ¿no? O sea, esto ya como que ya lo hemos visto varias veces más o menos lo hemos visto en cualquier curso de geometría diferencial, nada más un poco cambiado por el hecho de haber metido los cuaterniones por ahí, ¿no?
Entonces, voy a volver a hablar del haz de Hopf cuaternánico y lo vamos a ver de esta manera. Nosotros podemos considerar el haz cuaternárico eh, como sigue. Podemos verlo, el espacio total lo podemos ver metido este, dentro de H2 cruz H1 y en lugar de tener la otra proyección que teníamos, tenemos la proyección sobre la segunda coordenada, ¿no? Y esta es la condición que nos dice que ¿cómo lo puedo decir? Que este punto pertenece a esta línea, o este punto está en la clase de equivalencia de este, que es justo que con la otra proyección, este le pegue a este, ¿no? Y entonces, pues vamos a verlo en cartas coordenadas a este haz fibrado. Y entonces consideramos el primer abierto y la primera trivialización. Este va a ser el abierto y la trivialización va a estar dada así, bastante simple, ¿no? Y la segunda trivialización está dada por este abierto y su trivialización está dada por esto, ¿vale? Y entonces, al calcular el mapeo de transición, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que es, pues a cada z en la esfera lo mandamos a 1 entre z en la esfera, que es esencialmente el mismo punto en la esfera, no pasa nada, ahí no está pasando nada. Y al y lo estamos mandando al y por z. Esto lo estamos viendo de cierta manera como si nos hubiéramos olvidado de que estamos usando el haz fibrado. Y el haz fibrado o sea, de esferas, sino lo estamos viendo como espacios, como haz vectorial, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es que nos estén pegando esferas de H4 en esferas de H4. Entonces, para eso necesitamos normalizar, ¿no? Y esa normalización está dada de esta manera. Este es el verdadero mapeo de transición en ese haz fibrado de Hopf cuaterniónico, que a cada z, y lo mandas a 1 entre z, y z entre la norma de z, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos está diciendo, pues, estamos pegando esferas de una manera más o menos torcida, y nuestras fibras pues, son justo S13, ¿no? Y entonces, en esta fibración particular, pues el espacio total es la 7 esfera normal, y lo que nos damos cuenta es que los cuaterniones no son conmutativos, entonces esto no es lo mismo que Z entre Y, ¿no? Entonces, podemos empezar a jugar con el hecho de ver si, qué pasa si yo considero otros productos de Y con Z y a ver el espacio total que resulta, ¿no? Y entonces, es decir, nosotros consideramos mapeos de transición de haces vectoriales, de haces fibrados sobre la esfera S3, sobre la esfera S4 con fibra S3, de esta forma. Ay, aquí me faltó. O sea, esto es 1 entre Z, coma, esto, ¿no? Y entonces, así jugamos. O sea, vamos a ver, estos son mapeos de transición y como les dije antes, pues podemos, a partir de estos mapeos de transición, construir el espacio total correspondiente a este haz fibrado, ¿no? Y el procedimiento, ¿cómo se dice? Formal lo pueden encontrar en el libro de Steenrod, de haces fibrados. Ahí viene como en la página 6 o 7 por ahí. Ahí viene así específicamente todos los pasos para hacer este procedimiento. O sea, es como medio estándar este procedimiento. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, voy a hacer un paréntesis de topología algebraica, pero así muy chafa, para ver así por encimita por qué todos estos haces fibrados, estos núcleos de transición dan este, espacios totales, todos distintos. Y después voy a entrar como a la materia un poquito
de teoría de Morse, ¿no? Que al final de cuentas era lo que yo quería este semestre, es ponerlo en el curso de teoría de Morse, pero pues con todas las cosas que han sucedido, pues no pude. Entonces, de, 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 de topología algebraica, este es nuestro paréntesis de topología algebraica, y de resultados más o menos fuertes de topología algebraica pesadita, tenemos que las clases de isomorfismos de haces vectoriales de dimensión m sobre Sn eh, son iguales, o sea, hay una biección entre estas clases con las clases de homotopía de aplicaciones de Sn menos 1 a GLMR, ¿no? O sea, las matrices invertibles de R, de N por N, de M por M. En- y como les decía, o sea, nosotros, pues, todos estos haces, sí es verdad que son de esferas, pero también los podemos considerar como vectoriales, ¿no? O sea, como cada fibra está, cada una de esas esferas, cada fibra es una esfera, pero esa esfera es la esfera unitaria de un espacio vectorial. Entonces, y todos estos haces, los haces de Hopf y los haces que construimos con esta manera, provienen de este tipo de construcción de haces vectoriales. Entonces, en nuestro caso, pues M y N son 4, entonces estamos hablando sobre R4 haces vectoriales sobre S4, y entonces nuestro resultado cambia, que tenemos las clases de isomorfismo de S3 haces sobre S4, son iguales o hay una biección con los haces, las clases de homotopía de las aplicaciones de S3 a SO4, ¿no? Que esto esencialmente es el tercer grupo de homotopía de SO4, que es justo lo que está aquí, ¿no? Dice que tenemos que para clasificar nuestros haces necesitamos calcular justo el tercer grupo de homotopía de SO4. Entonces, no voy a hacer todo el cálculo, pero si usamos como propiedades de grupos de homotopía y de aplicaciones cubrientes, tenemos esta, este isomorfismo. Este isomorfismo se obtiene del hecho de que S3 cruz S3 lo puedes ver como un doble cubriente de SO4. Y entonces los grupos de homotopía de grado 2 o mayor son los mismos. Entonces, pues el grupo de homotopía de 3, de grado 3 y de los dos espacios, pues es el mismo. Y luego, pues aquí esto lo tienes, esto se puede abrir y luego este isomorfismo, pues es como a manita, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta, bueno, aparte, este isomorfismo tú lo podemos dar de una manera más explícita. Y es justo con los mapeos de transición que estábamos hablando antes. Si yo considero un mapeo de S3 a S3 cruz S3 de esta manera, nosotros lo podemos relacionar con un mapeo de esta manera de S3 a S4, ¿no? Que esencialmente estos son los mapeos de transición y lo estamos viendo como los elementos del P3 de S3 cruz S3, ¿no? Y entonces así, más o menos, o sea, esto es bastante informal, pero vemos ¿Qué es que la H y la menos L que está en tu primer mapeo? H y menos L son estos numeritos. Ah, es que no se ven en tu página. ¿Puedes moverlo un poquito más? A ¿Así? tu... Ah, ya, ahí está. Sí, sí, sí. Ok, Ya. vale. Entonces, así damos este isomorfismo entre grupos, o sea, para hacerlo, o sea, se tendría que hacer de una manera más formal y demostrarlo y todo, pero más o menos es esta la idea, que justo con los mapeos de transición obtenemos este isomorfismo entre los grupos fundamentales, ¿no? Y entonces, así vemos que cada una de estas aplicaciones FHL, de las que había hablado de mapeos de transición, que son aplicaciones de pegado a nuestro espacio total, corresponde a un elemento de Z más Z, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera, pues estamos viendo que todos los FHL son haces vectoriales distintos, ¿no? Entonces los espacios totales son distintos. Ahorita vamos a ver, un poquito adelante, vamos a ver en qué casos esos espacios totales de estos haces fibrados
que los voy a llamar así. O sea, MHL va a ser el espacio total del haz obtenido con FHL. Y si alguna vez, pero creo que nunca lo voy a utilizar, GHL será, lo- con este GHL voy a denotar el haz completo. O sea, fibra, espacio total, proyección y espacio base. Pero pues creo que no lo voy a usar. Lo que sí voy a usar es esto de arriba, ¿no? Entonces voy a ver en qué casos este MHL es efectivamente una esfera topológica, ¿no? O sea, no siempre esto sucede. Y para eso voy al siguiente, al siguiente. Para eso voy a usar teoría de Morse. Entonces voy a ver que efectivamente MHL es una esfera topológica si H más L es igual a -1. Y entonces, para usar teoría de Morse, ¿qué es lo que quiero usar? Quiero definir en MHL una función de Morse que tenga dos espacios, dos puntos críticos no degenerados, solo dos, y usar el teorema de Riff, que dice que si tienes esa situación, pues entonces es una esfera, ¿no? Entonces, más adelante, pues vuelvo a repetir eso. Ocupas primero que MHL sea compacta. Eso lo puedes hacer así como con un poquito de trabajo, usando el hecho de que la base es compacta, pues estamos sobre ese 4 y las fibras también son compactas, entonces el espacio total debe ser compacto, ¿no? Eso no lo tienes así como súper gratis, lo tienes que trabajar un poquito y ya lo, lo tienes, ¿no? Entonces MHL es compacto, siempre. Ahora, lo que voy a hacer es definir la función de Morse en cartas, ¿no? Tenemos una carta de S4 y otra carta de S4, y en esta carta nuestra función va a mandar a z, v a la parte real de v entre la raíz cuadrada de 1 más la norma de z al cuadrado. Esto es en la carta, en la primera carta, y en la segunda carta lo definimos así, como w, u, que lo manda a la parte real de w por u inversa entre la norma de 1 más la raíz cuadrada de 1 más la norma al cuadrado de w por u inversa. Entonces, lo primero es ver que efectivamente estas dos cosas coinciden cuando nos cambiamos de carta con el mapeo de transición, y eso se obtiene así. O sea, es decir, esto conmuta. Queremos ver que esto es lo mismo que esto. Entonces me voy a concentrar en esto y a ver qué pasa. O sea, estos son cuentitas un poco aburridas, pero pues va. Entonces, lo primero que hago, o sea, lo primero que hago es ver cómo, cómo se ve esto. Entonces, pues, todo esto son propiedades de los cuaternones que son casi equivalentes a los de los complejos, ¿no? El inverso lo puedo ver como el conjugado del que está dentro por 1 entre la norma al cuadrado. Entonces, esto queda igual, y luego como aquí tengo z a la h y z a la l, esos con normas se me van con y entonces me queda la norma de v al cuadrado, ¿no? 1 entre la norma de v al cuadrado. Y entonces, y como v está en la esfera, pues esto se desaparece y tengo solo esto. Entonces ya calculé esto, que es justo esto primero, ¿no? Ahora voy a seguir a ver qué onda con lo demás. Entonces multiplico 1 entre z por este número, y como lo había sacado antes, pues 1 entre z es por esto es igual a esto, por esto de acá arriba, y esto lo puedo cambiar, o sea, esto es lo mismo que esto, pues, ¿no? Si a esto lo cambio por z conjugado entre la norma al cuadrado. Entonces tengo esto, ¿no?
Entonces ahora viene como la parte donde surge la condición que le dimos sobre H y L, que íbamos a ver, que es H más L es igual a -1. Entonces tenemos que imponer esa condición para que efectivamente este diagrama conmute, ¿no? Que esto sea igual a esto. Entonces, para eso pues ya hablamos de la parte real de todo esto, que es justo este producto. Entonces, la parte real de esto es justo la parte real de lo de arriba entre la norma, entre lo de abajo, porque pues esto sale de la parte real. Ahora uso esta condición y esto se transforma en esto. Y ahora, usando esta formulita, que aquí está la muestra, pero es más o menos clara, que la parte real de este producto es la misma que la parte real de Y, porque la parte de, o sea, las X es como que se cancelan. Entonces obtienes que todos estos Z conjugado al L-1 se nos van a cancelar con estos de acá. Ahí me falta un conjugado. Ajá. Se nos van a cancelar y entonces obtenemos efectivamente que esto es igual a la parte real de V entre Z, que es justo lo que queríamos demostrar para que esta cosa, este, no, es casi lo que queríamos demostrar para que este diagrama conmute, ¿no? Entonces, para ver eso, ya cambiamos otra vez ahora hacemos este cálculo porque tenemos que calcular la norma esto al cuadrado, ¿no? Entonces, hacemos este cálculo, ¿no? Que es igual a esto. O sea, de nuevo, estos ZHL con L1 ZH pues, se nos van a cancelar. Entonces me queda nada más un Z abajo y esto aquí arriba. De nuevo ya cancelé L más 1 lo cambié por menos H, L más 1 por menos H. Y les digo, esto se nos cancelan. Y entonces obtenemos esto, pero V es de norma 1, entonces desaparece y obtenemos esto. Entonces, así obtenemos que este número es igual a este número, que ahora sí, eso significa que la parte real de V entre la norma de Z es igual por este número, justo la parte real de V, entre 1 más la norma de Z al cuadrado, que ahora sí es que este diagrama o sea, conmuta, es decir, este sí es igual a este. Ok, entonces ya demostramos que nuestra función está bien definida, o sea, en donde coinciden, donde las cartas coinciden, pues tenemos la misma función de Morse. Entonces ahora vamos a concentrarnos en el hecho de que sí sea una función de Morse. Para eso tenemos que calcular los puntos críticos y ver que esos puntos críticos sean no degenerados. Entonces, me voy a concentrar en la primera carta. O sea, a ver, en la primera carta de phi, de S4, y voy a darle cualquiera de las dos cartas de S3, las va a considerar, y entonces nuestra función de Morse en cartas de S3 y de S4, la podemos ver así, es decir, a estos puntos me los va a mandar a este. Esto es como se ve nuestra función en coordenadas, ¿no? Y entonces voy a calcular cuáles son los puntos críticos en estas cartas. Es decir, necesito calcular el gradiente de esto. Entonces, el gradiente de eso lo obtengo así. O sea, son simplemente calculitos, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que si x1, o sea, necesitamos ver cuando todas estas derivadas se hacen cero. Entonces, si tuviéramos que x1 fuera cero, cualquiera de estos tres, 2, 3 o 4, significaría, eh,
tendríamos que... No, si x1 es cero, de 2 obtenemos que la derivada con respecto a x1 nunca va a ser cero. Entonces necesitamos forzosamente que x1 sea distinto de cero, ¿no? Aquí no sé por qué puse 3 y 4. Entonces, ahora sí, de 3 y de 4, pues si x1 es distinto de cero, pues x2 y x3 tiene que ser cero, ¿no? Y de y si ya que tienes que estos son iguales a cero, de 2 de nuevo obtienes que, 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 que x2, que x1, si esto se cancela y esto se cancela, pues x1 tiene que ser eh, más menos uno, ¿no? Porque sería x1 al cuadrado menos uno y eso tiene que ser cero, pues así obtienes que x1 es más menos uno. Y luego, pues ya de uno obtienes que los z's, j's tienen que ser cero. Entonces, nuestros puntos críticos, ¿dónde puse eso? Son 0,000100 y 0,000 menos 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces de ahí obtienes eso. Solo me hace falta anotar que esta función vista en coordenadas no importa de cuál carta me tome para S3. Las dos son la misma, porque la parte real de los dos mapeos de, de la proyección estereográfica son lo mismo, entonces es la misma función. No sucede lo mismo con la otra carta de S4. Tendríamos que verificar en cada una de las dos cartas y buscar cuáles son los puntos críticos, ¿no? Se puede, o sea, esta cuenta es ya todavía más complicada y no la voy a hacer, pero uno ve que en esta carta, en U2, sí, en U2 de S4, no hay puntos críticos. Es decir, los dos primeros que encontré con esta carta son los únicos dos puntos críticos que tenemos de nuestra función, ¿vale? Entonces me voy a concentrar en cuál es mi- voy a calcular el hessiano, ¿no? Entonces, pues simplemente son cuentas, muchas cuentas, donde pues aquí están un chorro de segundas derivadas. Acá puse, y acá están las otras, o sea, son un chorro, ¿no? Y nos damos cuenta que esencialmente casi todas las que son como cruzadas siempre van a tener, siempre son productos y siempre tienen un ZJ o un número que no es X1 en los productos, ¿no? Aquí también, esta no, porque no es cruzada. Este, aquí también tiene X2, esta no es cruzada, entonces tiene X1. Esta es cruzada, tiene X3, esta es cruzada, tiene X2. Es decir, todas estas que son cruzadas, cuando evaluemos en nuestros puntos críticos, se van a hacer cero. Y curiosamente, en las que no son cruzadas, en las dobles, pues tenemos que este es 1, por ejemplo, todo esto se nos anula, y entonces tenemos que 1 más 1, 2, y entonces obtenemos que la segunda derivada, en este caso, pues es menos 8. Y así obtenemos, cuando evaluamos, los dos hessianos. Este es el hessiano en nuestro primer punto crítico y este es el hessiano en nuestro segundo punto crítico. Y entonces, pues claramente vemos que es no degenerado y notamos que la asignatura efectivamente esta es 8, no, 7 y esta es menos 7. O sea, el índice es de este punto crítico es 7 y de este es 0. Entonces, efectivamente, pues este es máximo y este es mínimo. Que eran justo los que uno esperaría que existieran, ya que nuestra función va
de un espacio compacto en R, entonces tiene máximo y mínimo, entonces tienen que tener efectivamente esos índices, no pueden tener otros. Entonces, así obtenemos que nuestra función es de Morse. Entonces, esto es lo que les decía, que nuestro espacio total es compacto. Entonces, volviendo, pues ya tenemos una función de Morse de nuestras MHL, en R, de funciones de Morse. Y entonces tenemos que usar el teorema de Rive. Para los que no conocen el teorema de Rive, lo que dice el teorema de Rive es que si tienes una variedad, un segundo, que eso no lo escribí, tienes M variedad compacta, ¿no? Y tienes una función de Morse de M, función Morse, con dos puntos críticos, exactamente dos puntos críticos. Entonces, M es homeomorfa a SN, si esta es de dimensión N, ¿no? Y y entonces este es el teorema de Rive, y entonces usándolo, pues justo tenemos esta configuración, pues nuestras esferas, nuestros espacios MHL, pues son esferas topológicas justo cuando L y H, L más H es igual a -1. Entonces, hasta aquí era lo que yo quería exponer en el curso de, de Oscar de teoría de Morse. Y luego, o sea, hasta aquí, pues he demostrado cuando estos espacios totales de nuestros haces fibrados modificados, pues son esferas, ¿no? Ahora falta ver que son distintas diferencialmente. Entonces, para eso no me quiero meter mucho porque pues se ocupan cosas más avanzadas de topología de topología algebraica, pero les voy a explicar más o menos la idea. La idea es que a estos MHL, como les decía yo, los podemos ver como los podemos ver como las esferas de un haz vectorial, ¿no? Es decir, tenemos un haz vectorial en el que cada fibra es un haz vectorial, entonces ahí te consideramos la esfera en ese espacio vectorial, y eso es lo que estamos considerando. Entonces, este es como el haz de esferas de un haz vectorial. Entonces, adentro pues tiene una variedad si esta es una variedad de dimensión 7, lo que hay dentro pues es una variedad de dimensión 8, ¿no? Una HL de dimensión 8, ¿no? Entonces, que no sabemos en realidad cómo es esta, ¿no? Porque a priori pues nada más sabemos que su frontera, que su frontera es una cosa que sí topológicamente es una esfera, pero no sabemos más allá qué sucede. Entonces, lo que se hace es, pues esta es una frontera de dimensión 8, cuya frontera es nuestra esfera topológica. Lo que hacemos es pues, pegarle la normal, o sea, nosotros tenemos M, M, ¿cómo le puse? Espera un segundito. 01. Este MH017 es igual a S7. O sea, este es un haz fibrado, el normal. Entonces lo que hacemos es considerar el N018, que sería un haz de discos,
Entonces es una variedad de dimensión 8 cuya frontera es la esfera usual, S7. Y entonces lo que hacemos es pegar esta y esta por la frontera. Y entonces así obtenemos, al hacer ese procedimiento, obtenemos una variedad HL. O sea, pegamos NHL con la de 0,1 específicamente y así obtenemos una variedad de dimensión 8 sin frontera. Y entonces lo que se hace es calcularle los grupos de cohomología. Ajá. Y usar clases características, o sea, grupos de cohomología, las clases características son elementos particulares de esos grupos de cohomología, ¿no? Y ver con esto, bajo qué condiciones este pegado se puede hacer. Y entonces ahí vemos, o sea, con, con, con estas clases de características obtenemos una condición para ver cuándo este, esta variedad MHL sí puede, sí tiene la misma, este pegado sí se puede hacer y por lo tanto sí tiene la misma estructura diferenciable de S7 y cuando no, cuando este pegado no se puede hacer y por lo tanto MHL no tiene la misma estructura diferenciable que M01Z, ¿no? Y entonces la condición particular es la siguiente, que no vas MHL haciendo este pegado así, no es difeomorfa a S7, aquí me refiero a que con el atlas usual y todo, si H menos L al cuadrado no es congruente con 1 módulo 7. Entonces así obtenemos las dos condiciones para obtener estas esferas exóticas. La primera era que H más L sea igual a -1 y la segunda es que H menos L al cuadrado no sea congruente con 1 módulo 7. Eh, y así se obtienen 28 estructuras diferenciables distintas de las 7 esferas y forman un grupo con respecto a la suma conexa, ¿no? Entonces, hasta aquí es justo lo que demostró Milnor en 1956, la existencia de estas, de estas estructuras diferenciables raras en la esfera de dimensión 7. Y porque pues era una pregunta seria, ¿no? Porque qué tal que por más que te esforzaras en darle un atlas distinto a la esfera usual, qué tal que pues, por más que te esfuerces, pues siempre va a ser la misma y esencialmente pues la esfera solo hay una manera de hacerla diferenciable, ¿no? Por así decirlo. Y entonces pues ya Milnor demostró que no, y después ya trabajos de Milnor y de otra gente pues demostró pues, cuándo las esferas exóticas existen, ¿no? Y entonces se demostró que cuando la dimensión de la esfera es 1, 2, 3, 5 y 6, pues no existen esferas exóticas, solo hay un atlas, un atlas, una estructura diferenciable para cada una de esas esferas. Y no se sabe nada de N4, cuando la dimensión de N es igual a 4, pero se sabe que o son muchas, no sé qué puse aquí, pero se sabe que o son una infinidad o no hay ninguna, ¿no? Y para demostrar que esos son los únicos dos casos, se usa la conjetura de Poincaré. Disculpen. Ok, entonces, y bueno, como dato curioso, pues hay una infinidad de atlas para R4, que los hacen variedades diferenciables distintas, una infinidad de variedades diferenciables distintas de R4, ¿no? Y para los demás Rs, pues todas son una sola estructura.